Hey, welcome back to our second night of Authentic Hope. Le damos un saludo a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes, los pastores, los líderes y los jóvenes y todos los demás aquellos que nos acompañan. La noche de ayer, last night we were reading First Peter chapter 1, verses 3 to through 6. Estuvimos hablando acerca de una esperanza auténtica, lo que Dios hace en nuestras vidas, y hablamos acerca de que una esperanza auténtica solamente puede surgir de una relación con Dios. Es el proceso de transformación en nuestra vida, y es la relación con Jesucristo que causa en nosotros tener una esperanza viva, una esperanza auténtica, porque Él es nuestra esperanza. And we shared about where authentic hope comes from, right? And it starts with an encounter, starts with a relationship with Jesus. And we went back to see what Peter was talking about, right? Because Peter in First Peter chapter 1 is talking about an authentic hope, o una esperanza viva, y sabemos que eso lo produce una relación con Cristo. Entonces podemos ver en Lucas capítulo 5, que fue el pasaje que estuvimos compartiendo, de cómo ese encuentro con Jesús en aquella barca donde Dios les revela quién él es, y les revela la situación de Pedro, when he says, Lord, depart from me because I am a sinner. Right. And when God shows up into our lives, he reveals himself to us as God. And not only does he reveals himself to us, but reveals our condition. He reveals our need for him, our situation. And that's where it all starts. It starts with an encounter, a genuine encounter, a genuine relationship with Jesus. That is what produces in us the type of hope that Peter was talking about in First Peter chapter 1. And that's where we're going to pick it up. And I want you to stay with me. Quiero que se mantengan conmigo, porque en esta parte que vamos a estar hablando de los primeros 4 versículos de Primera de Pedro, y a pesar de que el pasaje del tema que estamos hablando es Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 6, quiero que regresemos al versículo 1 para entender y poder ver a través de la palabra a quién Pedro le estaba hablando. It's important that you stay with me, because we're going to share some details. And not only are we going to read verses 3 and 4, but we're also going to read verses 1 and 2 to understand the details of who it was that Peter was writing to. And it's important that we understand these verses, so we understand the context, el contenido, el contexto, ¿verdad? De quién, dónde y cuándo Peter was writing. Todas estas detalles son extremadamente importantes. Encontramos la iglesia del primer siglo. First century church. This is the first church, right? First group of Christians that are gathering as the church. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, I want you to read with me. Y nuevamente voy a leer en español. I'm going to read in Spanish and you follow me, whatever language you choose. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y paz. So he's kind of like, this is a greeting. Peter is saying, hey,
to you who live in these places, grace and peace be to you. So this is a salutation. Es un saludo que Pedro le está haciendo a estos cristianos que se encontraban en estas ciudades. And he addresses these believers who are living in what today we know as the country of Turkey. Estos cristianos estaban esparcidos por la región norte y a través de la región de lo que hoy en día nosotros conocemos como el país de Turquía. This is who Peter is writing to. Now, historians and theologians, they can agree that there are two factors that help spread the gospel. Los historiadores y los teólogos pueden concluir y pueden estar de acuerdo que hay dos cosas que ayudaron a que la fe en Jesucristo y el evangelio se esparciera no solamente en la región donde se encontraban los discípulos, sino en todos los lugares donde ¿verdad? Vemos el evangelio esparcirse, incluyendo esta región en particular que se encontraba al norte en lo que hoy conocemos como Turquía. Two factors: persecution and the Greek Empire. And you're like, well, that sounds familiar. I might have heard some of that in high school. And if you haven't, because you have not gotten there, you will. Y quiero compartir algunos detalles que no están en el pasaje, pero históricamente, y aquí es donde se intersecta, this is where secular history and the Bible intersect. Aquí es donde vemos la historia secular, lo que aprendemos en la escuela, los personajes y los lugares y los tiempos de la historia intersectarse con lo que nosotros conocemos como la Biblia y la palabra de Dios. Hay personas que dicen, pues la Biblia no es real porque son autores ficticios. But if you start digging deeper, you will see que hay historiadores que hablan de las mismas cosas en los mismos lugares al mismo tiempo, que no necesariamente eran los apóstoles, los discípulos y aquellos que Dios había escogido para inspirar la palabra de Él. Entonces, escuchen esto. Peter, is writing to Christians in what we know today as Turkey. Pedro le está escribiendo a aquellos cristianos que se encontraban en la región norte de lo que hoy en día sabemos que es el país de Turquía. Hablamos acerca de los factores que ayudaron a expandir y esparcer el evangelio. We talked about how the gospel spread, right? How both historians y teólogos están de acuerdo de que no solamente fue la persecución de la iglesia en el primer, segundo y tercer siglo que ayudaron a expandir el evangelio. It wasn't just the persecution of the church in the first, second, and third century that helped spread the gospel of Christians that were fleeing because of persecution. Pero 3 siglos antes, 3 centuries before Jesus was born and before Christians had the faith in Jesus Christ, there was someone called Alexander the Great. You might have heard of him. Alexander the Great was the ruler of the Greek Empire. See, one of the things that Alexander the Great did was that he wanted to rule an empire with one language, one religion, one culture, where everything came together. And from what we know today as Greece and all the way through his territory that expanded through the Middle East and all the way through the Holy Land into Egypt, all of those territories that were part of his empire, he wanted for everything to intersect, for everything to be of one language and knowledge and culture. And it was through that
that he helped establish a system of territory and roads and commerce and people trading with each other, the routes and cities. That then when the Roman Empire comes into the picture after the Greek Empire, they expanded the territory of Alexander the Great all the way into Europe, and they made roads that went even further. That's why they say every road leads to Rome, right? Because everything was intersected and connected through trade and commerce and language and the Greek language and everything was, God was setting everything up for the spread of the gospel. Y cuando vemos cómo Dios, 3 siglos antes, comienza a formar una estructura utilizando el imperio de Grecia y después el romano, podemos ver la sabiduría de Dios. De cómo de un imperio, de una, de una tierra y un lugar que estaba todo conectado, era el preámbulo, la plataforma para que el cristianismo y el evangelio comenzaran a navegar a través de todos estos territorios. No fue coincidencia. No fue coincidencia de que vemos cómo Dios utiliza todo para llevar la expansión y la expansión del evangelio. And so Christianity had made it into that territory. Pedro está hablándole a los cristianos que se encontraban en esa región. Gracias a que tanto el imperio de Grecia como el imperio romano habían ayudado a interconectar todos estos territorios. Ahora Pedro le está escribiendo a cristianos que se encontraban en Turquía. Pero había algo sumamente importante que vemos en este pasaje, que era la razón primordial por la cual Pedro estaba escribiéndole a estos cristianos. Y era la persecución de la iglesia. The persecution of the church was the main reason why Peter is talking about hope in this passage. The Romans were not kind to Christianity. They had the intention of persecuting every Christian. The Roman Empire was cracking down on Christians. And there was a serious problem in that region that Peter is writing to the Christians that were in that region that Peter was writing to. Había un problema serio en cuanto a la persecución de la iglesia, no solamente en esa región y en muchas otras regiones, pero Pedro le estaba escribiendo a los cristianos que se encontraban en este lugar. Los cristianos no solamente estaban siendo perseguidos y castigados físicamente, they weren't just physically punished for refusing to deny their new faith. No solamente eran perseguidos y castigados físicamente para que renunciaran a la fe, de esta nueva fe que habían encontrado en Jesucristo, sino que estaban siendo crucificados, asesinados. They were murdered in ways that only evil can come up with. Cuando vemos la historia de algunos de los cristianos del primer siglo, el segundo y el tercero, y la forma en que ellos murieron a causa de esta esperanza
que Pedro les está hablando. Mira lo que dice en Primera de Pedro, el capítulo 1, versículos 3 y 4. Y aquí es donde tomamos los versículos de este tema tan importante que es la esperanza auténtica, genuina, viva. Mira lo que dice. Primera de Pedro 1, 3 y 4. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. There's three things that Peter wants to do in these two verses. Hay tres cosas que Pedro está haciendo en estos primeros dos versículos que acabamos de leer. Lo primero es que Pedro quiere darle ánimo. He wants to encourage to always be thankful, to always give thanks in the midst of circumstances. Mira lo que dice, alabado sea Dios. Now, Peter knew where he was going. He knew the circumstances of the Christians in that region, and he knew that they were being persecuted. But regardless of the circumstances that he knew, regardless of the persecution that they were encountering, Peter says, praise be to God. Alabado sea Dios. A pesar de las circunstancias que estaban viviendo aquellos cristianos en aquellos momentos, Pedro dice, alabado sea Dios. Praise be to God. Paul, the Apostle Paul, el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:16, 1 Thessalonians 5:16 says, rejoice always. Oren constantemente, give thanks in all circumstances, for this is the will of God for you. No solamente en Primera de Tesalonicenses, escribiéndole a la iglesia de Tesalónica, pero también a la iglesia que estaba en Filipo, de Filipenses capítulo 4, versículo 4, dice, rejoice. Rejoice in the Lord always. Again, I said, rejoice. And here we have Peter and Paul. Tenemos a Pedro y a Pablo, que a pesar de que están escribiéndole a iglesias que estaban pasando situaciones, le están diciendo, man, rejoice. Give praise to God. Praise him regardless of circumstances. No es coincidencia que tanto Pedro y Pablo hablan palabras similares. They both knew the circumstances that the church was going through. They both knew the hardship of the Christians, because not only did they see or hear, but they experienced themselves persecution. And regardless of that, Peter wants to encourage the church and the Christians in that region, the northern region of Turkey, and saying, hey, I know what you're going through. Yo sé lo que están pasando. Alabado sea Dios. Praise be to God. I want to stop in here. And it's not that I want to give you a little history lesson. No es que quiera hablar tanto acerca de la historia, pero quiero que ustedes entiendan y vean cómo se conecta la parte histórica, secular y lo que vemos nosotros en la Biblia. Un tiempo después, hablando de esta misma región de Turquía, exactamente una de las mismas ciudades a las cuales Pedro le está escribiendo. Aquí dice el versículo 1 de Primera de Pedro,
a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En esta región había un gobernador. Y este gobernador se llamaba Plinio II. He was a Roman governor of that region, that whole region. And he writes from northern Turkey, and he writes a letter to the emperor. Le escribe una carta al emperador desde la ciudad de Bitinia. Y fíjense lo que le dice Plinio el segundo, el gobernador romano de toda esa región. Le dice al emperador, he writes to the emperor saying, this superstition, referring to Christianity, has penetrated our cities, our towns, and provinces. Esta superstición, esta nueva superstición que está rodeándonos, no solamente ha penetrado en nuestras ciudades, pero ha penetrado en nuestros pueblos y provincias. And after he started investigating those who were accused of being Christians, he was even more confused. He was even more perplexed. Plinio se dio a la tarea antes de escribir esta carta, al emperador, se dio a la tarea de investigar por qué eran los cristianos acusados. ¿Cuál era su crimen? What was the crime that they were committing? And he writes in his letter to the emperor, and he says, I have found that these Christians, what they do is they gather to sing, they teach each other to obey the laws and not sin, and they eat together. Estas son las cosas que Plinio le escribe al emperador romano diciéndole, el crimen de estos cristianos es que se unen a cantar, enseñan a obedecer las leyes y a no pecar, y se unen a comer juntos. Y Plinio le hace una pregunta al gobernador y le dice, al emperador, perdón, y le dice, so why are we punishing them? Are we punishing them for this? For singing together, for eating together, and for teaching each other to obey the laws? Y el emperador Trajano, que era su nombre, en aquel momento le dice, la ley romana es clara. The law is clear. If you are accused of being a Christian and you refuse to deny your faith, this new faith that you have, and you do not worship the Roman gods, you're sentenced to death for denying to worship our gods. Y es lo que Plinio le está cuestionando al emperador, y el emperador le dice, no, es que la ley es clara. Si eres acusado de ser un cristiano y rehusas abandonar tu fe y rehusas adorar a nuestros dioses, la sentencia es muerte. And this is where this church, these Christians, find themselves in Turkey, experiencing the persecution. And Peter says, praise God. Not only did he want to encourage them to always give thanks, but he wanted to remind them the source and the reason for their hope. The reason for their hope. Mire el versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. See, not only did Peter want to encourage them to praise God and always be thankful and always to rejoice, but he wanted to remind them that, man, the source of this hope, of this authentic and genuine hope, is Jesus.
Our hope is not based on circumstances. It does not depend on circumstances. Peter is saying, our hope is alive, una esperanza viva. Que nace, viene a nosotros, es hecho en nosotros mediante la resurrección de Jesucristo. Because Jesus is alive, our hope is alive. So Peter is saying to the Christians, hey, praise God, rejoice, because our hope is alive. Our hope is alive because Jesus is alive. But not only that, but Peter wants to remind, to give a reminder of what they have received. Hey, praise God, not only because of the hope that we have, but because of what we have received. Look at verse 4. Y recibimos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Una herencia que no se puede romper, una herencia que no se puede contaminar, una herencia que no muere. It cannot be destroyed. It cannot be contaminated. It's a hope that cannot die. Why? Because it is founded. Está basada en Jesucristo. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarchitable, que está reservada para vosotros. ¿Dónde? En el reino de los cielos. So basically, what Peter is saying to them, your hope is alive, but your hope is not of this world. Dice, está en los cielos. See, the world wants you to believe that your reward is a result of what you can accomplish here now. El mundo quiere cegarte para que tú creas que tu esperanza, que el premio que puedes obtener es el resultado de lo que podemos hacer aquí y ahora. De cuántas propiedades podemos tener, cuánto dinero podemos lograr. See, the world wants you to believe that your reward is based on how many properties and how much money and how many titles you can get. Why? Because Satan wants to distract you. Satan wants you to measure success and the feeling of accomplishment by earthly possessions. And Peter is saying to them, is like, remember, your reward is not of this world. Your reward that is incorruptible, incontaminado, inmarcesible, is not of this world. Está en los cielos. And see, Satan and the world, they want you to keep your focus and your eyes down here. Because the more they can accomplish that, the more they can distract you from accomplishing God's mission. Remember back in Luke chapter 5, when God, through Jesus, says to Peter, hey, I have a new purpose for your life. From today on, you're not going to focus on what you can fish here with your boat. I'm going to make you pescador de hombre, fisher of men. Why? Because my purpose for you is not of this world. It's to accomplish the mission of eternity. Por eso es que vivimos en un mundo y en una sociedad que quiere concentrarse y quiere enfocarte en ahora, en el dinero, en las propiedades, en los títulos, en everything. And I'm not saying any of those things are bad. No estoy diciendo que el dinero y las propiedades y los títulos son malos. Pero cuando nos distraen del propósito de Dios y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas,
entonces estamos siendo cautivados por la mentira. And Peter is saying, Pedro le está diciendo a la iglesia, remember, que la herencia que vas a recibir, this is what you're about to receive. Esta herencia que nos habla en este versículo 4, una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Do not lose sight of what's ahead. Do not lose sight of eternity. Keep your eyes focused on what's reserved for you in heaven. Si tú no has conocido a Jesucristo como Señor y Salvador, esta herencia también puede ser tuya. La herencia que está en el reino de los cielos es la eternidad, es la salvación. And man, we're going to have some rough times. La iglesia en el primer, segundo y tercer siglo fueron perseguidas, fueron de tal forma la opresión que había sobre ellas y no hay duda de que la palabra habla de que llegará el momento, así como algunas personas, que algunos cristianos en algunos lugares de este mundo, en estos mismos momentos están siendo perseguidos. Man, there is written, the time is coming when the church will be persecuted. The current church will be persecuted as well in places where it has not been persecuted. To the extent that it has not been persecuted yet. And what Peter is saying, listen, in the midst of those circumstances, en medio de la circunstancia de la persecución de la iglesia, que hay lugares donde ya lo están experimentando, pero la persecución y la opresión que viene sobre la iglesia en lugares que no lo han experimentado a ese nivel, las mismas palabras de Pedro en primera de Pedro capítulo 1, las mismas palabras para nosotros. Praise be to God. Alaben a Dios en medio de esas circunstancias, actuales y circunstancias venideras. Los animo a que se regocijen y alaben a Dios, dice Pedro. Número 2, recuerden que nuestra esperanza, la razón de nuestra esperanza, está en aquel que resucitó. Peter saying to them in verse 3, listen, remember that your hope, authentic hope, is found in the one that resurrected from the dead, Jesus. Y número 3, remember that what you have received, that cannot be destroyed, contaminated, and that cannot die, it is reserved for you in heaven. We are not of this world. Our faith is found in one who came to this world to die for us. La palabra nos dice que nuestro tiempo llegará. No somos de este mundo. So we got to keep our eyes in the eternal. And whatever God chooses for us to have here, let's use it to advance the kingdom of God. Lo que sea que Dios permita que tengamos, esas mismas propiedades, dineros y títulos que sean utilizados para esparcir el evangelio. Esa es mi oración. Y te invito a que inclines tu rostro conmigo y me acompañes a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque nuevamente tu palabra nos revela de que tú desde el comienzo has tenido un plan, de que tú has utilizado la historia y a personajes dentro de la historia para diseñar tu plan
y para que tu plan y el evangelio, Señor, y el conocimiento y la fe sean esparcidos por todo el mundo. Padre, así como Pedro en este pasaje exhorta a estos cristianos a mantenerse adorándote y dándote gracias, que se mantengan creyendo en la esperanza viva que es a través de la resurrección de Jesucristo. Y que pongamos la mirada en lo incorruptible, en aquello que no se contamina ni muere, la herencia que tú nos has dado, la herencia eterna. May we not be distracted by the things of this world. Regardless of circumstances, may we look to you, knowing that our prize is in heaven. If you're not giving your heart, your life, if you don't have this newfound faith that is in Jesus, and I just encourage you that if you want to have a genuine hope, an authentic hope, that you understand that our hope is not of this world, that is found in Jesus Christ, and that our reward will be in heaven. In the name of Jesus we pray. Amen.